Hola a todos y a todas. Hoy en nuestro canal hablaremos sobre la antigua Grecia. Hemos contado con expertos como Carmen, Andrea y Aroa, que provienen del CEI San Agustín del Burgo. La antigua Grecia ha marcado profundamente el desarrollo de la civilización occidental. La historia de Grecia es una historia milenaria, marcada por guerras y conflictos, pero también por grandes creaciones artísticas y literarias, y la investigación de algunas formas de gobierno, tan importantes como la democracia. ¿Estás preparado para poner a prueba tu conocimiento de la antigua Grecia? Carmen, la micénica, fue una sociedad guerrera que floreció en la península del Peloponeso, hacia el 1600 a.C., siendo Micena una de sus ciudades más importantes. ¿Sabe quién fue su rey más famoso? Agamenón fue el rey de Micena. Según el Iliado de Homero, lideró a Micena durante 10 años y en Troya. Seguimos con la siguiente pregunta. La civilización mionía de la isla de Creta debe su nombre al legendario rey Minos, entre otras. ¿Por qué es tan famoso este monarca? El rey Minos fue el hijo de Zeus, el que mandó al palacio de Nosos para que hiciera un laberinto para el gran Minotauro. Aroa, vamos con tus preguntas. En la antigua Grecia hubo muchos oráculos famosos a los que la gente acudía para consultar su futuro. ¿Sabes cuál era el oráculo más famoso e influyente? El oráculo de Apolo en Delfos fue el más importante en Grecia. Tanto ciudadanos de a pie como personajes importantes y políticos acudieron a consultarlo. Seguimos con la siguiente pregunta. Los griegos y los persas lucharon en varias ocasiones. A estos conflictos se los conoce como el nombre de las guerras médicas. ¿Sabes cuántas hubo? Griegos y persas se enfrentaron en 3 ocasiones. La primera guerra surgió entre el 492 y el 490 a.C. La segunda guerra surgió entre el 480 y el 479 a.C. y la tercera surgió entre el 479 y el 449 a.C. Andrea, sabemos que los Juegos Olímpicos son un invento griego, pero ¿sabes en qué año tuvo lugar la primera Olimpiada? Los Juegos Olímpicos se realizaron en el 776 a.C. Cada 4 años durante la competencia Equecheira o tregua olímpica. Los juegos de ahora son muy diferentes a los antiguos. Antes no hacían tantos eventos, solo los hombres libres podían jugar y siempre era en el mismo lugar. Muchas gracias a los tres por responder estas preguntas. Continuamos con la segunda ronda de preguntas. Para ello contamos con Serafín, Lucía, Jimena y Mireia. La primera pregunta va para Mireia. Mireia, en el siglo V a.C., Atenas se convirtió en la superpotencia de Grecia. Pero a finales del siglo, cuando aún gobernaba Pericles, tuvo lugar a la guerra del Peloponeso. ¿Sabe por qué las polis se enfrentaron a Atenas? La guerra del Peloponeso fue una larguísima contienda en el 431 y 404 a.C., que enfrentó a atenienses y espartanos por la hegemonía de Hélade. Tuvo un claro ganador, Esparta, y la derrota ateniense se le contribuyó una terrible plaga que diezmó la población ateniense en el 429 a.C. y también murió el famoso Pericles. Mireia, hablando de Pericles, este ha pasado a la historia como un símbolo de la democracia ateniense, pero este sistema político no era tan perfecto como se puede creer, ya que dejaba fuera a varios estamentos de la sociedad. ¿Sabes a cuáles? Efectivamente, las mujeres bajo ningún caso podían votar, fueran de clase alta, campesina o heteras. Los hombres no se consideraban iguales a los hombres. Aún así, entre hombres, algunos tampoco podían votar. Los extranjeros, aunque llevaran años residiendo en la capital del Ática, nunca tendrían derechos políticos, y los esclavos no tenían ninguno. Jimena, vamos contigo. Atenas fue en el siglo V a.C. la potencia más importante de Grecia, líder de una alianza que se llamaba La Liga de Delos fue una confederación política y militar que reunió bajo el liderazgo de Atenas a varias ciudades del Ática, islas de Egeo y ciudades-estado de Asia Menor.
con sede en la pequeña isla de Delos, y Atenas fue causada por apropiarse del tesoro de la Liga para construir grandes templos de la Acrópolis. Jimena, a los griegos también les encantaba asistir a banquetes, donde se comía, se bebía y se conservaba. También se jugaba al cotavo. ¿Sabes qué consistía ese juego? Ese popular juego tenía lugar después de la cena y cuando los invitados ya tenían algunas cuantas copas de más. El cótavo surgió en el siglo V a.C. y 3 a.C. y pues no solo consistía en que tirara el vino más largo, sino con qué elegancia lo hacía. Y pues el premio pues podía ser una prenda o un beso del ser amado. Serafín, hablando de vino, ¿sabes cómo lo bebían los griegos? Los vinos griegos tenían una alta graduación alcohólica, por lo que se consideraba de bárbaro beberlo en estado puro. Normalmente se rebajaban con agua y con hielo si se quería servir en estado frío. Se dice que la reina Cleopatra enloqueció tras beber de ese vino. Seguimos con la siguiente pregunta. Macedonia, considerada por el resto de ciudades griegas como un lugar lleno de bárbaros, acabó imponiéndose como potencia hegemónica en la Hélade. Tras la muerte de su rey, Filipo II, le sucedió en el trono su joven hijo Alejandro. ¿Sabes qué edad tenía? Filipo II murió en el 337 a.C., asesinado por un joven llamado Pausanias durante la boda de su hija Cleopatra I con el rey Alejandro de Epiro. Lucía, contigo terminamos la ronda de preguntas. La educación de Alejandro Magno fue muy justificada, pero su preceptor fue uno de los filósofos más importantes de Grecia. ¿Sabes quién fue? Filipo quiso que su hijo tuviera la mejor educación, digno de un gran rey. Aristóteles era por aquel entonces el sabio más respetado de toda Grecia, el que aceptó la propuesta del monarca macedonio de ser el preceptor de su hijo, el que inculcó su amor por los poetas clásicos como Homero. De hecho, Alejandro Magno siempre llevaba un ejemplar de la Ilíada en su equipaje. Lucía, última pregunta. En su avance por el Mediterráneo para convertirse en la potencia dominante, Roma conquistó Grecia y la incorporó como protectorado en el 146 a.C., tras vencer en esta batalla. La Liga Aquea era una poderosa confederación en estado que en su época de mayor esplendor llegó a abarcar todo el Peloponeso. Roma, en aquel entonces, tras vencer a Cartago, se estaba convirtiendo en la potencia del Mediterráneo en el 146 a.C., con el dominio de Lucio Mumio. Aquí termina la ronda de preguntas con estos grandes expertos. Nos vemos en el siguiente programa. Espero que hayáis aprendido sobre la antigua Grecia.